Hola, me complace hacerles la siguiente presentación. Soy estudiante de la Universidad Alfa y Omega Campus Villahermosa, de la licenciatura en Administración. Actualmente curso la materia de Derecho Fiscal con el docente maestro José Alberto Rodríguez Quevedo. La actividad que desarrollaré es la número 4, con la presentación del tema Impuestos. Estoy en quinto semestre del turno nocturno de lunes, miércoles y viernes. Mi nombre es Moisés Hernández Pérez. En este tema de impuestos desarrollaré 4 subtemas. Número 1, definición. Número 2, características. Número 3, elementos. Y número 4, clasificación. Antes de entrar en materia, daré una breve introducción. Los impuestos son una disposición tributaria que cada ciudadano tiene con el Estado, que es regido por derecho público y surgen por la potestad tributaria del Estado con el objetivo de financiar sus gastos y que estos mismos deberían servir para cubrir las necesidades básicas de la sociedad, como lo son la seguridad, salud, vivienda, servicio de transporte, servicio eléctrico, servicio de alumbrado, entre muchos otros. Número 1. Definición de impuestos. Son contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas físicas o morales que, estando dentro del hecho generador de la norma tributaria, están obligados a su pago, ya sea en dinero o en especie. Número 2. Las características de los impuestos son las siguientes. Se tratan de contribuciones. Su pago es en dinero o en especie. El entero del impuesto es obligatorio. Debe ser proporcional y equitativo. Debe estar destinado a cubrir el gasto público. Debe estar en una ley. Está a cargo de personas físicas y morales. Su finalidad, por regla general, es fiscal y en algunos supuestos llevan propósitos extrafiscales. Los accesorios legales de los impuestos forman parte de su naturaleza jurídica. Los elementos del impuesto se dividen en sujeto activo. Tiene la potestad tributaria para crear y determinar contribuciones, así como de exigir su pago y de aplicar las medidas coercitivas para el debido cumplimiento de la obligación fiscal. Está representado por la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. En cortas palabras, es aquel que impone la obligación de tributar. Ahora bien, el sujeto pasivo son las personas físicas o morales que, estando dentro del supuesto normativo de la ley fiscal, están obligadas a la determinación y pago de contribuciones, así como a las demás obligaciones que se generen de su relación jurídica tributaria con el sujeto activo. En menos palabras, es aquella persona física o moral que contribuye al gasto público. El siguiente elemento es el objeto, el cual es el elemento económico sobre el cual recae el gravamen tributario. Otro elemento es la cuota, que es la cantidad en dinero o en especie que se percibe por unidad tributaria, llamándose tipo de gravamen cuando se expresa en forma de tanto por ciento. Existen diferentes cuotas que pueden llevarse a la práctica en la legislación pertinente, tales como cuota de derrama, cuota fija, cuota proporcional, cuota progresiva, cuota degresiva y cuota regresiva o progresiva inversa. Conoceremos otro elemento y es el de la base, el cual es la cuantía sobre la cual se determina el impuesto. El siguiente elemento son las tarifas. No dice que es la lista de unidades correspondiente para un determinado objeto tributario. Esta expresión es usada en los impuestos y derechos aduaneros.
relacionados con el comercio exterior. Otro elemento es la unidad fiscal o del impuesto. Es la cosa o cantidad delimitada en medida, número, peso o litraje. Sobre esta ley, la ley fija una cantidad específica que debe pagarse. Servirá para hacer el cálculo correspondiente a cada caso concreto. Ejemplo, 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite o determinada cuantía de ingresos. Los dos últimos elementos son los siguientes. El primero es el periodo y forma de pago. Es la fecha o periodo de pago, es variable y diversificada. La forma de pago por regla general es en dinero, mediante monedas de curso legal, cheque nominativo, cheque de caja. La forma de pago puede hacerse en las formas que reconozca la ley. Debe realizarse en los formatos establecidos para cada impuesto. Otra forma que reconoce la doctrina es el pago en especie. Este último puede realizarse en oro o plata. Y por último, elementos están las exenciones. Son los supuestos de las personas físicas y morales que están liberadas de la obligación contributiva por razones económicas, sociales o políticas y que tienden a proteger su economía. Como subtema número 4 veremos la clasificación de los impuestos. Impuestos directos son los que gravan situaciones de hecho específicas y tienden a alcanzar el verdadero contribuyente. Ejemplos: impuestos sobre la renta, impuestos predial, impuestos sobre tenencia y vehículo. Se clasifican en personales, que son aquellos que recaen directamente sobre la persona del contribuyente, tomándose en consideración la calidad y cualidades del sujeto pasivo. La siguiente clasificación es que son reales, ya que recaen sobre los bienes muebles e inmuebles, sin tener en cuenta a la persona que es dueña de ella. Sus ventajas son: aseguran al Estado una renta cierta, hacen posible la justicia fiscal y en tiempos de crisis tienen cierta fijeza. Otra clasificación es que son impuestos indirectos. Son los que gravan situaciones de hecho aisladas y accidentales. El contribuyente no está definido. Recaen sobre los actos, consumo y artículos de lujo. Ejemplos: impuestos al valor agregado, impuesto especial de producción de bienes y servicios. Sus ventajas son que son poco perceptibles. Se pagan en el momento que resulta más cómodo para el contribuyente cuando necesita un satisfactor. Son más productivos porque recaen sobre la mayoría de los habitantes. Están dotados de elasticidad. Hay comodidad en su pago y control para los sujetos pasivos como para el gobierno. Termino mi exposición con la siguiente conclusión. El incremento de los ingresos tributarios deben tener en consideración el combate a la evasión y elusión fiscales, así como el combate a la economía informal. Este tipo de prácticas han propiciado bajos niveles recaudatorios. Además de ello, el uso de excepciones fiscales y tratamientos preferenciales han contribuido a una gran ineficiencia administrativa en impuestos, como IVA e ICR. Por lo tanto, se requiere eliminar ciertas exenciones a fin de simplificar el pago de impuestos, siempre que se considere no afectar a la población más pobre. Gracias por su atención. Hasta la próxima.